Hay una sensación que seguro que es familiar para muchos, la de pensar que lo que se aprende en la universidad y lo que de verdad se necesita en el trabajo son, bueno, como dos mundos distintos. Pues hoy vamos a ver cómo la educación superior está viviendo una transformación enorme para cerrar precisamente esa brecha, para pasar de un modelo que se basaba en acumular conocimiento a uno centrado sobre todo en la acción. Y esta es, digamos, la pregunta del millón, la que ha puesto en marcha uno de los cambios más profundos en cómo se diseñan las carreras en el siglo XXI. La respuesta corta es que durante muchísimo tiempo el sistema educativo ha estado funcionando con una especie de software que simplemente ya no es compatible con lo que pide el mundo de hoy. Vamos a meternos en esto. Esa desconexión entre la teoría de la uni y la práctica del día a día en un trabajo es, por así decirlo, el gran bug del sistema antiguo. Las empresas, la sociedad en general, empezaron a darse cuenta de que los recién graduados sabían muchísimo, pero no siempre sabían cómo aplicar todo eso que sabían. Y ahí, justo ahí, estaba el problema que había que arreglar. Claro, para entender la actualización, primero tenemos que echar un vistazo al sistema operativo antiguo. Vamos a repasar un poco los modelos que sentaron las bases de la educación, lo que podríamos llamar la educación versión 1.0. Un sistema que fue revolucionario en su momento, pero que hoy, la verdad, se nos queda un poco corto. Fijaos, lo interesante es que cada uno de estos modelos, a su manera, ponía el foco en algo que no era la aplicación práctica. Por ejemplo, el de Thaler y Taba iba sobre qué había que saber. El de Mager y Bloom buscaba medir comportamientos muy concretos, pero claro, a costa de trocear el aprendizaje. Y el currículum crítico, que es fundamental en lo ético, no daba herramientas claras para llevar esas grandes ideas a la práctica profesional del día a día. Y aquí está la clave de todo el cambio. Se trata de pasar de un sistema centrado en el saber, en acumular datos como si estuviéramos llenando un disco duro, a un mundo que lo que exige es hacer, usar ese conocimiento para solucionar problemas reales, que casi nunca son sencillos. El antiguo mapa lineal simplemente ya no sirve. Y aquí es donde entra la actualización que hacía falta, el currículo por competencias. Podemos pensar en él como la educación 2.0, un nuevo sistema operativo diseñado para corregir ese bug del que hablábamos y por fin sincronizar la universidad con las necesidades reales del siglo XXI. Entonces, ¿qué es exactamente una competencia? Pues según teóricos clave como Philippe Renaud o Sergio Tobón, no es solo saber algo, es la capacidad de movilizar todo tu arsenal, lo que sabes, tus habilidades, la información que tienes a mano, para enfrentarte a un reto complejo y resolverlo bien. La clave está en esas dos palabras, movilizar y actuar. Esta fórmula es genial porque lo resume todo de una manera muy sencilla. Una competencia no es solo tener el conocimiento, la C, ni tampoco tener una habilidad aislada, la H. Es la suma de todo, el conocimiento, el saber, la habilidad, el saber hacer y, ojo, que esto es muy importante, la actitud correcta, la A, el querer hacer. Solo cuando juntas esas tres cosas consigas una acción integrada, una acción que de verdad funciona. ¿Y por qué se volvió tan urgente hacer este cambio? Pues hubo tres grandes motores. Primero, la globalización y la tecnología que hacen que lo que aprendemos hoy caduque rapidísimo. Segundo, las propias empresas que empezaron a pedir a gritos gente que supiera resolver problemas. Y tercero, la necesidad de tener estándares internacionales, como el proceso de Bolonia en Europa, para que las habilidades de una persona fueran reconocidas en cualquier país. Claro, de nada sirve instalar un sistema operativo nuevo si no tenemos los drivers para que funcione bien. Y en la educación, esos drivers son los docentes. Así que vamos a ver qué competencias necesita un profesor o profesora hoy en día para manejar este nuevo modelo, sobre todo en un entorno virtual que es el pan de cada día. El perfil del docente actual se apoya, fundamentalmente, sobre tres pilares. La competencia pedagógica, que sigue siendo la más importante, es saber diseñar buenas experiencias de aprendizaje. Luego está la tecnológica, que es dominar las herramientas. Y por último, pero igual de crucial, la socioemocional, que trata de crear un buen ambiente, de motivar y conectar con la gente, aunque sea a distancia. Si lo desglosamos un poco más, en lo pedagógico, hablamos de ser un arquitecto de experiencias de aprendizaje online. En lo tecnológico, un piloto experto que sabe manejar las plataformas. Y en lo socioemocional, ser un verdadero mentor, un constructor de comunidad que es capaz de conectar con sus estudiantes a través de la pantalla. Y aquí es donde todo esto aterriza en el mundo real. No son solo conceptos. Para cada competencia hay herramientas concretas. Se puede usar Genially para crear contenidos interactivos, Moodle para gestionar la clase o incluso Loom para dar feedback personalizado en vídeo. Al final, la tecnología se pone al servicio de la enseñanza y, sobre todo, de la conexión humana. Pero llegamos al punto que, para mí, es el más importante. Toda esta transformación no va solo de aprender a usar nuevas herramientas o aplicaciones. El cambio de verdad, la actualización definitiva, no está en el software que instalamos, sino en nuestra propia mentalidad. Esta idea es potentísima.
Las herramientas que usamos hoy, en 2 años, serán otras. Lo que de verdad se queda, tanto para los que enseñan como para los que aprenden, es esa habilidad para analizar la tecnología, para elegir la que mejor sirve para cada objetivo y, sobre todo, para adaptarse sin parar. Así que, en resumen, el objetivo final de esta gran actualización es cultivar una mentalidad de aprendizaje para toda la vida. Se trata de formar profesionales y también educadores que sean flexibles, que no le tengan miedo al cambio, sino que lo vean como una oportunidad, prepararlos para un futuro donde la habilidad más valiosa de todas será, sin ninguna duda, la de seguir aprendiendo. Y para terminar, una pregunta que nos deja pensando a todos. Pensemos en nuestra propia formación, la que hemos recibido o la que damos. ¿Nos está equipando para actuar en el mundo, para resolver problemas, o se está quedando solo en acumular información? La respuesta a esa pregunta seguramente define el futuro de la educación.